derechos a los trabajadores que hoy son una gran mayoría en el sector privado y en el sector público. Por eso, señor presidente, este proyecto de ley, si no se acompaña, se hundirá en los próximos meses. Por eso creo que este es un proyecto de ley donde coincidimos todas las fuerzas políticas indistintamente de su color. En una plenaria cargada de tensión y pólvora verbal, un enfrentamiento inesperado estalló cuando un representante de derecha decidió poner freno, con precisión quirúrgica y un tono que hizo temblar el recinto, al petrista Pedro Suárez. Lo que parecía una discusión más se convirtió en una escena que dejó al aire un olor inconfundible a crisis institucional, diplomacia golpeada y un Congreso al borde del descontrol. Entre señalamientos, llamados a la vergüenza nacional y acusaciones que encendieron al salón, quedó claro que no asistimos a un simple contrapunteo, presenciamos otra grieta profunda en un país donde cada palabra se convierte en un proyectil y cada silencio en una sospecha. Presidente, yo creo que las constancias cada quien habla por sí mismo, ¿cierto? No podemos hablar por todo el Congreso, pues, para pedir excusas que los demás congresistas no queremos pedir. Aquí el que quiera pedir excusas lo hará a motu propio, pero hay quienes no consideramos que se va a pedir excusas por lo que hizo el señor presidente de la República. Nosotros sí consideramos que es muy infortunado para el pueblo chileno que vuelva el pinochetismo. Es que la historia nefasta de la dictadura de Pinochet fue demasiado aterradora para que uno salga a celebrar o quedarse pues callado con lo que le puede venir hoy al pueblo chileno. Sí, muchas gracias, presidente. Primero que todo yo dije que si bien no todo el Congreso, la gran mayoría, y estoy seguro que la gran mayoría sí está de acuerdo conmigo. Claro, a la izquierda no le gustan las dictaduras, le chocan mucho las de Maduro, las de Ortega, las de Rusia, las de Corea del Norte. Claro, yo sé, no les gustan las dictaduras, eso está demostrado. Y segundo, ¿cómo así que Chile vuelva a los años 60? Chile es la revolución económica más importante de América Latina. Surgió y nació económicamente como el modelo paradigmático para seguir en Colombia y en toda América Latina. Y eso, por eso es que entendemos que al presidente de la República no le gusta ni Trump, ni Milei, ni Noboa, ni Rodrigo Paz, ni el presidente de Paraguay, etcétera. Así que no he hablado en nombre del Congreso, pero sí de su mayoría. Aquí ya varios han tocado el tema, pero no hay derecho al que el jefe del Estado se refiera a mandatarios elegidos popularmente de la forma tan antidiplomática, tan inelegante, tan descortés, como es el caso de José Antonio Kast en Chile, que no solamente ganó, sino que ganó estruendosamente, que no solamente es un hombre católico de valores familiares, sino que es un excelente estadista. Nosotros debemos pedirle disculpas al pueblo chileno que se pronunció en las urnas por la patanería, por ese lenguaje de alcantarilla de ese que posa que dizque de jefe del Estado en Colombia. ¡Qué vergüenza! Pero él a los amigos como Maduro, como Ortega, como el presidente de China, como Putin, como tantos otros, los alaba, los corteja. Aquí le da la mano al ELN y los llama compañeros. Afortunadamente no les dice colegas. ¿Cómo así que esa amistad y ese cariño de trato con Calarcá, con Mordisco en una época, con Iván Márquez, no, y sobre todo con quien ha sido su vocero durante tantos años en el Congreso de Colombia? Es una vergüenza. Rogamos al pueblo de Chile que acepte nuestras disculpas, las disculpas que le envía el Congreso de Colombia, sino totalmente, yo estoy seguro que en una gran mayoría. Y los que aquí están lanzando las campanas al aire, dizque por el cuarto lugar de la revista The Economist en cuanto a la
el manejo económico, les voy a recordar unas pequeñas perlas. La inversión extranjera directa en Colombia viene en caída libre, del 22% al 14% del PIB. El déficit fiscal va a terminar en el 7%, el más alto en la historia de Colombia. La deuda pública como porcentaje del PIB, 66%, igualmente la más alta. El déficit en la cuenta corriente, el agravamiento del riesgo país, un crecimiento económico bonsai, micro, mínimo. Presidente. Termine, por favor, representante. Y ese incremento del Producto Interno Bruto que los tiene tan contentos con el 2.6% que se va a terminar este año, se debe al consumo. Es un crecimiento por la vía del consumo. ¿Y sabe por qué están consumiendo más en ciertos sectores de Colombia? Por la economía del narcotráfico, por la economía de la minería ilegal. Definitivamente aquí sí es aplicable aquello de que las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Gracias, presidente. Gracias, representante. Presidente, yo debo lamentar mucho que cuando aquí tuvimos la discusión sobre este proyecto de ley, quisimos incorporar unas modificaciones para que los gobiernos nacionales tuvieran la facultad de evaluar y modificar municipios que no estuvieran cumpliendo con esta garantía. Lastimosamente, y lo debo decir, se llevaron este proyecto al Senado y excluyeron esa incorporación que aquí habíamos hecho. No quisieron hacer una autoevaluación sobre la eficacia real de este mecanismo. Simplemente enmascaran el asunto diciendo que como es del acuerdo de paz, simplemente apruébelo y prorróguelo sin evaluación alguna. Yo lamento mucho que aquí hayamos tenido esa circunstancia. Reprocho, porque aquí hubo personas que dijeron, hundamos ese proyecto, y yo dije, modifiquémoslo. Se lo llevaron para el Senado y de mala fe hicieron la incorporación y excluyeron lo que habíamos logrado. Presidente, regáleme 10 segundos para terminar. Termine, representante, por favor. Aquí no puede seguir haciendo carrera que cada que uno quiera hacer una observación a un instrumento de esos de paz, digan que es que estamos en contra de la paz. Porque cuando ellos han traído normas como la jurisdicción agraria, que modifican el decreto 902, ese sí propio de ese acuerdo, ahí sí les parece bien. Qué lástima que haya ganado esa presión del lobby de la Juanita Gobertus y compañía y se pierda la posibilidad de corregir ese instrumento. Lamentamos hoy el asesinato de dos de nuestros policías en la ciudad de Cali, el subintendente Jorge Gómez y Robert Melo, menores de 40 años. Dos víctimas más de la fracasada paz total y política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, que ha empoderado los grupos armados criminales como el ELN, que recuerden, se le hizo un cese al fuego como a otros grupos y que utilizaron para fortalecerse económicamente y militarmente. Ya llevamos a hoy asesinados 132 policías en Colombia y en este nuevo paro armado del ELN llevan ya 82 actos violentos. Entonces, pregunto, ¿qué órgano de control va a sancionar funcionarios, la Procuraduría, la Fiscalía, por esta fracasada política del gobierno? ¿Quién responde por las víctimas, más allá de los debates de control político que hemos hecho en el Congreso de la República y las mociones de censura que lastimosamente acá han negado? Invito a resultados de los órganos de control contra los funcionarios responsables. A los compañeros que quedan en la plenaria, quiero aclarar lo siguiente. Este es un proyecto de ley que ya comenzó su discusión. Ya se aprobó el informe con el que termina la ponencia. Este es un proyecto de ley que, como muy bien lo dice el senador Motoa,
tiene naturaleza sobre la contratación administrativa, que claro, es de la Comisión Primera, pero también hay una doble naturaleza del proyecto, que hay temas de seguridad social y del trabajo. Y es más, con mucho énfasis en estos temas, con el fin de darle protección y unos mínimos de derechos a los trabajadores colombianos bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios. La Comisión Séptima tiene estas facultades. Y no solamente tiene estas facultades, sino que hay antecedentes consistentes al respecto. Las mesas directivas y la Secretaría General han repartido proyectos de similar condición a la Comisión Séptima. No sin antes referirme al proyecto de ley 81 de 2024 del subsidio familiar para contratistas, lo cual fue repartido a la Comisión Séptima del Senado de la República. Con esto quiero hacer un énfasis. Este es un proyecto de ley que hace meses se aprobó la ponencia. Segundo, se creó una subcomisión de congresistas, senadores de todos los partidos, donde venimos trabajando para que quede un proyecto de darle unos mínimos derechos a los trabajadores que hoy son una gran mayoría en el sector privado y en el sector público. Por eso, señor presidente, este proyecto de ley, si no se acompaña, se hundirá en los próximos meses. Por eso creo que este es un proyecto de ley donde coincidimos todas las fuerzas políticas indistintamente de su color. Por eso acompaño el proyecto por el cual venimos trabajando de la autoridad de la senadora Angélica Lozano. Queremos simplemente que salga adelante lo más pronto posible en aras de proteger a los trabajadores colombianos. Gracias, presidente. Lo ocurrido deja en evidencia mucho más que un choque de egos o un intercambio ideológico. Expone un clima político intoxicado, donde el debate se desdibuja y se transforma en un ring donde la diplomacia, la soberanía y la legitimidad institucional se usan como armas arrojadizas. Las críticas a la política exterior, los cuestionamientos sobre la postura del jefe de Estado y las advertencias sobre el rumbo económico del país no deberían ser simples municiones retóricas, sino puntos de reflexión nacional. Sin embargo, el Congreso parece atrapado en un ciclo de confrontación permanente que no ofrece respuestas, solo fracturas. La discusión deja preguntas urgentes. ¿Puede un país avanzar cuando sus líderes hablan para herirse y no para escucharse? ¿Quién asume la responsabilidad por una narrativa pública que erosiona la confianza internacional y polariza aún más a una nación ya desgastada? ¿Hasta qué punto el debate político se ha convertido en un espectáculo que oculta los problemas estructurales que nadie quiere enfrentar? El choque de esta sesión no solo retrata un momento, retrata a un país que sigue buscando una voz sensata entre el ruido. El desafío ahora es decidir si el Congreso será un escenario de soluciones o un teatro donde cada jornada se convierte en otra batalla perdida para la democracia.